En los anales de la realeza, donde el amor y la muerte a menudo danzan un vals macabro, ninguna historia resuena con una mezcla tan profunda de romance sublime y horror gótico como la de Pedro I de Portugal. No es un relato de reinos conquistados o batallas ganadas, sino una saga íntima y visceral que desciende a las criptas más oscuras del corazón humano. Es la historia de un rey que, consumido por el dolor, desafió a la muerte misma, no con plegarias, sino con un acto de amor necrófilo y venganza tan absoluto que heló la sangre de su propia corte y grabó su leyenda en la eternidad. El clímax de esta tragedia no ocurrió en un campo de batalla, sino en la solemne penumbra de una sala del trono, años después de que el crimen que la originó hubiera sido cometido. Imaginen la escena, en el año de Nuestro Señor de 1361. La corte de Portugal, la nobleza más altiva del reino, es convocada a una ceremonia de coronación. Pero en el trono, junto al rey Pedro, no se sienta una reina viva y sonriente, sino un cadáver. El cuerpo exhumado de Inés de Castro, la mujer a la que amó con locura y cuyo asesinato lo había quebrado, es vestido con los más ricos brocados y joyas imperiales. Sus cabellos, ahora ralos, son ceñidos con la corona de reina. Sus manos, ya esqueléticas y cubiertas con guantes de seda, descansan sobre su regazo. El rey Pedro, con los ojos ardiendo con una mezcla de triunfo y locura, observa a su corte, y entonces da la orden. Uno por uno, los duques, condes y obispos, los mismos hombres que habían susurrado en su contra o permanecido en silencio mientras su amada era asesinada, deben avanzar, deben arrodillarse, deben tomar la mano putrefacta de la reina muerta y besarla, jurándole fidelidad como su soberana. El hedor de la muerte se mezcla con el incienso, el crujido de las sedas con el sonido de los dientes castañeteando de terror. Este acto, esta coronación póstuma, es la imagen que define a Pedro I, apodado por la historia el Justiciero o el Cruel, dos caras de la misma moneda forjada en el fuego de una pérdida insoportable. No fue un simple acto de locura, fue un ritual calculado, la máxima humillación para sus enemigos, la apoteosis final para su amor perdido y una declaración al mundo de que su voluntad, como su amor, trascendía las leyes de la naturaleza y de los hombres. Para entender cómo un príncipe conocido por su alegría de vivir pudo transformarse en este monarca obsesivo, este rey necrófilo, debemos desandar el camino de sus lágrimas y su sangre, regresar al principio, a un amor tan poderoso que su destrucción no trajo el olvido, sino una venganza que exigió coronar a la muerte misma. En la primera mitad del siglo XIV, Portugal era un reino joven, una franja de tierra en el extremo de Europa que luchaba por forjar su identidad, atrapado entre la sombra imponente de Castilla y el eco de la Reconquista. En este escenario de consolidación y cautela, nació, en 1320, el infante Pedro. Era el hijo de Afonso IV, apodado el Bravo, un rey pragmático, severo y curtido en las complejidades de la guerra y la diplomacia. Afonso era un hombre que entendía el poder como un instrumento frío, un martillo para forjar el destino de una nación. Su hijo, sin embargo, parecía tallado en una madera completamente diferente. Pedro creció siendo un joven vibrante, apasionado por la caza, la música y la poesía. Era conocido por su risa fácil, su generosidad y una sensibilidad que su padre, el rey, despreciaba como una peligrosa debilidad. Para Afonso, un rey debía ser un estratega, no un trovador. Veía en la naturaleza apasionada de su hijo no el alma de un artista, sino el germen de un gobernante impulsivo e ineficaz, una amenaza para la estabilidad que tanto le había costado construir. La tensión entre padre e hijo,
era el telón de fondo constante de la corte portuguesa. Cada decisión de Pedro era examinada por Afonso con sospecha. La política matrimonial, como era costumbre, se convirtió en el principal campo de batalla. Para asegurar la frontera y contener las ambiciones de Castilla, Afonso arregló el matrimonio de Pedro con Constanza Manuel, una noble castellana de ilustre linaje. El matrimonio era una jugada maestra de la geopolítica, una alianza dinástica diseñada para garantizar la paz y la seguridad del reino. Para Pedro era una sentencia. No sentía nada por Constanza, una mujer elegida para satisfacer la razón de Estado, no los deseos del corazón. En 1340, Constanza Manuel llegó a Portugal para su boda. Pero no llegó sola. En su séquito de damas de compañía viajaba una joven noble gallega, cuya belleza, según los poetas, desafiaba a la propia luz del sol. Su nombre era Inés de Castro. Pertenecía a una de las familias más antiguas y poderosas de Galicia, y su linaje se remontaba a los reyes de Castilla. Era alta, con una piel pálida y un cuello tan largo y grácil que le valió el apodo de colo de garza, cuello de garza. Pero no era solo su belleza física lo que la hacía deslumbrante. Poseía una inteligencia aguda, una cultura refinada y un encanto que desarmaba a los más cínicos. El encuentro entre Pedro e Inés fue un cataclismo. Los cronistas describen un amor a primera vista, una conexión tan instantánea y abrumadora que desafió todas las convenciones y lealtades. Para Pedro, que se sentía atrapado en un matrimonio sin amor y bajo el yugo de un padre autoritario, Inés representaba la libertad, la pasión, la vida misma que ansiaba. Para Inés, el joven y apasionado príncipe portugués era el héroe de las canciones de gesta con el que había soñado. Olvidando su deber para con su esposa, su padre y su reino, Pedro se entregó a un amor prohibido que se convertiría en la obsesión de su vida y en la causa de la mayor tragedia de la historia de Portugal. El romance no tardó en hacerse público, o al menos en un secreto a voces en la corte. Las miradas furtivas, los encuentros secretos en los jardines del palacio, los poemas que Pedro componía para su amada, todo contribuía a un escándalo que crecía día a día. Constanza, la esposa legítima, sufría en silencio, relegada a un segundo plano, mientras su marido vivía una pasión arrolladora con su propia dama de compañía. El rey Afonso IV observaba la situación con una furia creciente. El escándalo moral era lo de menos. Lo que aterraba al rey eran las implicaciones políticas. Los hermanos de Inés, Álvaro y Fernando de Castro, eran nobles ambiciosos y astutos que comenzaron a ganar una influencia desmedida en la corte portuguesa gracias a la posición de su hermana. Afonso veía cómo su reino corría el riesgo de ser arrastrado a las interminables y sangrientas guerras civiles de Castilla, perdiendo la preciosa independencia que él y sus antepasados habían luchado por consolidar. Inés de Castro, a los ojos del rey, no era una amante, era un cáncer político, una amenaza para la seguridad del Estado. La pregunta que se cernía sobre la corte como una nube de tormenta no era si el amor de Pedro e Inés sobreviviría, sino cuántos tendrían que morir para que pudiera existir. ¿Podría un príncipe desafiar a un rey por amor? Y, más importante aún, ¿podría un rey matar en nombre de la razón de Estado, incluso si eso significaba destruir a su propio hijo? La espiral descendente comenzó a acelerarse con una rapidez vertiginosa. El amor entre Pedro e Inés, lejos de ser un capricho pasajero, se profundizó con cada obstáculo. Se convirtió en un acto de desafío abierto contra la autoridad del rey Afonso IV. Pedro, consumido por su pasión, descuidaba sus deberes de Estado y a su esposa Constanza, dedicando su tiempo y sus recursos a su amante.
La corte se dividió en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los partidarios del rey y la tradición, que veían en el romance una amenaza mortal para el reino. Por otro, los jóvenes nobles y poetas, que seducidos por el ideal del amor cortés, apoyaban a los amantes. Portugal se convirtió en un polvorín emocional y político. El rey Afonso, un hombre de acción, intentó primero separar a los amantes por medios diplomáticos. Presionó a Inés, la amenazó, intentó convencer a Pedro de la locura de su comportamiento. Todo fue en vano. La pareja parecía vivir en un mundo propio, impermeable a las amenazas y a la razón de Estado. En un intento desesperado, el rey incluso aceptó ser el padrino de uno de los hijos ilegítimos de Pedro e Inés, un gesto que esperaba sirviera para recordarles su lugar y la imposibilidad de su unión, pero que solo sirvió para legitimar aún más su relación a los ojos de muchos. En 1345 ocurrió un evento que, paradójicamente, selló el destino trágico de Inés. Constanza Manuel, la esposa de Pedro, murió pocos días después de dar a luz al heredero legítimo, el futuro rey Fernando I. Para Pedro, la muerte de su esposa fue una liberación. Ahora era viudo, libre para casarse con la mujer que amaba. Para el rey Afonso, sin embargo, la situación se había vuelto infinitamente más peligrosa. Mientras Constanza vivía, el adulterio de Pedro era un escándalo, pero Inés nunca podría ser reina. Ahora, con Pedro viudo, el matrimonio con Inés era una posibilidad real. Si se casaban, sus hijos, los pequeños bastardos Castro, podrían reclamar derechos al trono, desafiando la legitimidad del infante Fernando y sumiendo al reino en una guerra de sucesión a la muerte de Pedro. La amenaza ya no era solo una cuestión de influencia castellana, era una crisis dinástica en toda regla. Afonso IV actuó con la contundencia que lo caracterizaba. Utilizó su autoridad real para prohibir el matrimonio y desterró a Inés de la corte, enviándola a un castillo en la frontera castellana. Pero la distancia solo avivó la llama del amor de Pedro. El príncipe, desafiando abiertamente a su padre, instaló a Inés en un palacio en Coimbra, la Quinta das Lágrimas, la finca de las lágrimas, un nombre que resultaría profético. Allí vivieron como una familia, lejos de la corte, pero a la vista de todo el reino. Tuvieron 4 hijos, y su hogar se convirtió en una especie de corte paralela, un santuario de amor y arte que era también un centro de poder político, financiado y protegido por el heredero al trono. Este acto de rebelión fue la gota que colmó el vaso para Afonso y sus consejeros. El deterioro de la situación se hizo imparable. En el Consejo Real, 3 nobles en particular se convirtieron en la voz de la facción anti-Inés: Pero Coello, Álvaro González y Diogo López Pacheco. Eran hombres de la vieja guardia, leales al rey y profundamente desconfiados de la influencia castellana de los Castro. Día tras día, susurraban al oído del rey, argumentando que Inés no era solo una amante inconveniente, sino una espía, una conspiradora, una amenaza existencial para la soberanía de Portugal. Exageraban la influencia de sus hermanos, pintaban escenarios apocalípticos de una invasión castellana y, sobre todo, insistían en el peligro que corrían el joven príncipe Fernando y la estabilidad de la sucesión. «Señor», argumentaban, «una mujer está deshaciendo el reino que vuestros antepasados construyeron con la espada. La piedad con ella es traición a Portugal». Afonso, un rey envejecido y cansado, se encontró atrapado entre su deber como monarca y el amor, aunque conflictivo, que sentía por su hijo. Sabía que cualquier acción contra Inés desataría la furia incontrolable de Pedro, posiblemente llevando al país a una guerra civil. Pero el veneno constante de sus consejeros y su propio miedo a ver su legado desmoronarse
comenzaron a erosionar su resistencia. La sombra del verdugo se cernía sobre Inés de Castro. El reloj de la tragedia había comenzado su cuenta atrás, y cada tic-tac acercaba a Portugal a un crimen que mancharía su historia para siempre, un asesinato a sangre fría que transformaría a un príncipe amante en un ángel vengador. El 7 de enero de 1355, la tragedia se consumó. El rey Afonso IV, aprovechando que su hijo Pedro se encontraba en una de sus habituales jornadas de caza, cabalgó desde Montemoro Bello hasta Coimbra, acompañado por sus 3 consejeros y verdugos, Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco. La decisión había sido tomada. La razón de Estado, como una guillotina, estaba a punto de caer sobre el cuello de garza de Inés de Castro. Al llegar a la Quinta das Lágrimas, la encontraron sola con sus hijos. Lo que siguió fue una escena de una intensidad dramática que los poetas y cronistas portugueses han relatado durante siglos. Inés, al ver al rey y a sus sombríos acompañantes, comprendió de inmediato que su final había llegado. No suplicó por su propia vida. En un acto de desesperación maternal, reunió a sus 3 hijos pequeños y los arrojó a los pies de su abuelo, el rey. Llorando, le rogó que tuviera piedad, no de ella, sino de su propia sangre, de esos niños inocentes que llevaban su linaje. Le recordó que él mismo había sostenido a uno de ellos en la pila bautismal. ¿Cómo podéis, Señor, ordenar la muerte de la madre de vuestros propios nietos? Zrenia, se dice que gritó. La visión de los niños aferrados a sus ropas, llorando aterrorizados, conmovió el corazón del viejo rey. Afonso, el bravo, el guerrero implacable, vaciló. Por un momento, el abuelo prevaleció sobre el monarca. Estaba a punto de perdonarla, de dar media vuelta y dejarla en paz, pero sus consejeros no estaban dispuestos a permitir tal debilidad. Rodeando al rey, le recordaron las consecuencias de su clemencia. «Señor, vuestras lágrimas hoy serán los ríos de sangre de mañana», le advirtió Pero Coelho. «Esta mujer es la cabeza de la serpiente castellana. Si no la cortáis ahora, su veneno destruirá el reino», añadió Álvaro González. Le hablaron de la inestabilidad, de la guerra civil, de la risa de sus enemigos en Castilla. La presión fue implacable. Afonso, atrapado, confundido, incapaz de dar la orden de matar, pero también de revocar su decisión anterior, simplemente se retiró de la sala, lavándose las manos como un Pilatos medieval. Su silencio fue la sentencia de muerte. En cuanto el rey abandonó la estancia, los 3 nobles desenvainaron sus puñales. Ignorando los gritos de los niños y las súplicas de Inés, la apuñalaron repetidamente. Murió allí mismo, en el suelo de su hogar, desangrándose frente a sus hijos. El asesinato no fue una ejecución formal, sino una carnicería, un acto de violencia brutal y personal. La sangre de Inés de Castro, según la leyenda, manchó las piedras de la fuente del jardín, creando unas algas rojizas que aún hoy, siglos después, se conocen como las lágrimas de sangre de Inés. Cuando Pedro regresó de su cacería y descubrió el cuerpo masacrado de su amada, su mundo se hizo añicos. El dolor inicial, agudo e insoportable, se transformó rápidamente en una furia volcánica, una rabia negra y total que lo consumió por completo. El príncipe alegre y amante de la vida murió en ese instante junto a Inés. En su lugar nació un hombre nuevo, un ser movido por un único propósito, la venganza. La muerte de Inés no había resuelto un problema político, había creado un monstruo. Inmediatamente, Pedro se declaró en rebelión abierta contra su padre. Reunió un ejército y durante más de un año devastó el norte de Portugal, centrándose especialmente en las tierras de las familias Coelho y González.
el país se asomó al abismo de una guerra civil total. Fue la intervención de la reina Beatriz, madre de Pedro y esposa de Afonso, la que evitó la catástrofe. Negoció una paz frágil entre padre e hijo. Pedro depuso las armas, pero a un precio muy alto. Exigió y obtuvo un mayor poder en el gobierno, y la promesa de que los asesinos de Inés serían castigados. Afonso IV, un hombre roto y atormentado por su decisión, aceptó. Pasó los 2 últimos años de su vida como una sombra, viendo cómo su hijo, al que había intentado controlar, se convertía en el verdadero poder en la sombra. Murió en 1357, sabiendo que dejaba el reino en manos de un hombre cuyo corazón había sido reemplazado por una sed de justicia tan absoluta que rayaba en la crueldad. El día que Pedro I fue coronado rey, un escalofrío recorrió Portugal. Nadie sabía qué esperar del nuevo monarca. No lo llamaban el Justiciero todavía, lo apodaban el Cruel. Su primer acto como rey no fue proclamar nuevas leyes ni recibir embajadores. Fue cazar a los asesinos de Inés. Diogo López Pacheco logró escapar a Francia, pero Pero Coelho y Álvaro González, que habían buscado refugio en Castilla, fueron entregados a Pedro a cambio de unos fugitivos castellanos. La venganza del rey no sería un juicio, sería un ritual. El clímax de esta primera fase de su venganza tuvo lugar en Santarém. Mientras el rey celebraba un banquete público, los 2 asesinos fueron torturados hasta la muerte frente a la multitud. El espectáculo fue de una crueldad metódica y simbólica. A uno de ellos, Pero Coelho, le arrancaron el corazón por el pecho mientras aún vivía. Al otro, Álvaro González, se lo arrancaron por la espalda. Pedro, observando la carnicería desde su mesa, supuestamente declaró: «Un hombre que ayudó a matar a una mujer tan delicada y sin defensa no podía tener corazón, y el otro, un cobarde que la atacó por la espalda, no merecía tenerlo en el pecho». Con este acto de justicia bárbara, Pedro saldó su deuda de sangre. Pero su venganza y su tributo a Inés estaban lejos de haber terminado. Lo más extraordinario y macabro estaba aún por llegar. Había vengado su muerte. Ahora se preparaba para restaurar su vida, o al menos su honor, de una manera que el mundo nunca olvidaría. Tras la brutal ejecución de los asesinos, Portugal se sumió en una calma tensa. El reino había presenciado la furia de su nuevo rey y esperaba, con una mezcla de temor y fascinación, cuál sería su siguiente movimiento. Durante casi 4 años, Pedro I se dedicó a gobernar, y para sorpresa de muchos, lo hizo con una eficacia y una imparcialidad notables. Se obsesionó con la justicia, viajando por el país para escuchar las quejas de los más humildes y castigando con una severidad implacable los abusos de los nobles y los clérigos corruptos. Se ganó el apodo de El Justiciero, porque su justicia era rápida, directa y a menudo administrada por él mismo. Pero bajo esta fachada de rey reformador, la herida de la muerte de Inés seguía supurando, y su plan final de vindicación maduraba lentamente en su mente. En 1360, Pedro decidió que había llegado el momento. Convocó a una asamblea solemne en la ciudad de Cantanede. Ante los más altos dignatarios del clero y la nobleza, el rey hizo una declaración que dejó a todos estupefactos. Con la mano sobre la Biblia, juró que años atrás, en secreto, se había casado con doña Inés de Castro. Afirmó que el matrimonio había sido legítimo, celebrado en Braganza con la bendición de un obispo y en presencia de su mayordomo como testigo. Presentó a los testigos que, bajo la mirada implacable del rey, confirmaron su historia. Con este juramento, Pedro no solo borraba la mancha de amante del nombre de Inés, sino que, retroactivamente, la convertía en su esposa legítima y, por tanto,
en una reina de Portugal. Sus hijos, antes bastardos, quedaban legitimados. La razón de Estado, por la que su padre había ordenado el asesinato, quedaba pulverizada por un acto de voluntad real. Pero esta declaración era solo el preludio del acto más asombroso y desafiante de su reinado. Si Inés había sido reina, merecía una coronación y un entierro de reina. Y Pedro se aseguró de que los tuviera, aunque para ello tuviera que profanar la paz de su tumba. Ordenó la exhumación del cuerpo de Inés del monasterio de Santa Clara en Coimbra, donde había sido enterrada. Después de 5 años bajo tierra, el estado del cadáver era previsiblemente espantoso. Sin embargo, para Pedro, seguía siendo su reina. Lo que siguió es la escena que ha obsesionado a la imaginación popular durante siglos. El cadáver fue preparado por las damas de la corte. Fue bañado, perfumado y vestido con los más suntuosos ropajes reales, un vestido de brocado de oro y armiño. Sus manos esqueléticas fueron cubiertas con guantes y sus dedos adornados con anillos. Sobre su cráneo, donde antes había cabellos de oro, se colocó la corona real. Así preparada, la reina muerta fue transportada a la capital y sentada en un trono al lado del de su esposo, el rey Pedro. La corte en pleno fue obligada a participar en la más macabra de las ceremonias. Uno por uno, los nobles que habían conspirado contra ella, los que habían aplaudido su muerte o los que simplemente habían guardado silencio, tuvieron que desfilar ante el trono. Tuvieron que arrodillarse, tomar la mano inerte y fría de la reina cadáver y besarla en señal de vasallaje. Era la venganza definitiva de Pedro. No solo había obligado a sus enemigos a presenciar el triunfo de su amor, sino que los había forzado a rendir homenaje a la mujer que habían destruido, a besar la mano de la muerte que ellos mismos habían causado. Este acto de necrofilia política fue su afirmación final de que su amor era más fuerte que la muerte y que su poder era absoluto, capaz de reescribir la historia y doblegar la realidad a su voluntad. Tras la coronación, Pedro organizó el funeral más grandioso que Portugal hubiera visto jamás. El cuerpo de Inés fue colocado en un catafalco real y transportado en una procesión fúnebre que recorrió los más de 100 kilómetros que separan Coimbra del Real Monasterio de Alcobaça, el panteón de los reyes portugueses. A lo largo de todo el camino, miles de súbditos fueron obligados a sostener velas encendidas, creando un río de luz que iluminaba la noche para el paso de la reina muerta. Era una imagen de una belleza surrealista y terrible, el epílogo de una historia de amor que había comenzado en los susurros de un palacio y terminaba en el silencio solemne de una nación en duelo forzado. En Alcobaça, Inés fue enterrada en un magnífico sarcófago de mármol blanco que Pedro había encargado. Pero su plan iba más allá. Para sí mismo, encargó otro sarcófago, una obra maestra de la escultura gótica, y ordenó que fuera colocado frente al de Inés, con los pies de una tumba tocando los pies de la otra. La razón de esta disposición era tan poética como su amor, para que el día de la resurrección, cuando ambos se levantaran de sus tumbas, lo primero que vieran al abrir los ojos fuera el rostro del ser amado. En las tumbas hizo grabar un lema que resumía su saga: Até o fin do mundo, hasta el fin del mundo. El reinado de Pedro el Justiciero duró 10 años. Fueron años de paz y prosperidad para Portugal. El rey, que había comenzado su gobierno con un acto de crueldad sádica, se convirtió en un defensor del pueblo, un reformador de la justicia y un administrador competente. Parecía como si, una vez consumada su venganza y honrada la memoria de Inés, hubiera encontrado una especie de paz, canalizando su intensidad en el buen gobierno. Murió en 1367 y fue enterrado, como había deseado,
frente a su reina eterna en Alcobaza. Sin embargo, la historia, con su ironía cruel, le reservaba una última burla póstuma. El hijo de Pedro y Constanza, el rey Fernando I, resultó ser un gobernante débil e indeciso. Su matrimonio y sus políticas exteriores fallidas sumieron a Portugal en la crisis de 1383 a 1385, una guerra civil y de sucesión contra Castilla, que estuvo a punto de costarle al reino su independencia. Irónicamente, el desastre que Afonso IV había intentado evitar asesinando a Inés de Castro se materializó una generación después por la incompetencia del heredero legítimo que tanto se había esforzado en proteger. El legado de Pedro e Inés, sin embargo, trascendió la política. Su historia se convirtió en el mito fundacional del alma portuguesa, una epopeya nacional de amor trágico, lealtad hasta la muerte y justicia implacable. Fue cantada por los más grandes poetas, como Luis de Camões en Os Lusíadas, y representada en innumerables obras de teatro y óperas. Se convirtió en un símbolo de la lucha del amor verdadero contra la fría razón de Estado. Pero al final, cuando las luces de la leyenda se apagan, nos queda la figura desconcertante y terrible de Pedro I. Fue su coronación póstuma el gesto más romántico de la historia, la prueba definitiva de un amor que ni la muerte podía vencer. ¿O fue el acto de un hombre cuya mente se había roto por el dolor, un ritual de locura y sadismo ejecutado con la precisión de un rey? ¿Su reinado justo redime la barbarie de su venganza? La respuesta yace en el silencio de las tumbas de Alcobaza, donde dos amantes de mármol se miran fijamente, esperando el fin del mundo. Su historia nos deja una pregunta inquietante que resuena a través de los siglos. ¿Cuál es el límite entre el amor y la obsesión, entre la justicia y la venganza? ¿Y qué monstruos pueden nacer cuando un corazón roto se sienta en un trono?